Bueno, ante todo quiero decir que el día de ayer me sentí un poco Diana, nuestra compañera de Carta Abierta, escuchando el discurso de Cristina. Realmente sentí una admiración y una especie de sentimiento, podríamos decir, y de euforia por la conducción de Cristina, por la defensa de la soberanía nacional, por una dignidad como hacía mucho tiempo que no se veía por estas tierras, y que emplaza para nosotros una obligación bastante importante. También comprendí por primera vez, me parece plenamente, que quería decir la palabra cipayos. Y todo esto, digo, me acercó un poco a lo que Diana ha planteado tantas veces, eufóricamente, bajo la forma de stand-up, ¿no es cierto?, acá en Carta Abierta, con esa gracia que le es inherente. Y voy a tomar una cosa más de ella, que es una vertiente que no me agrada mucho a mí, pero que es pedagógica, y corrijo de esa manera a la compañera Leonor, de la cual respeto totalmente sus intervenciones, que es, evidentemente, Jacques Lacan ha tomado muchas cosas de Marx, concepto de plusvalía, en fin, cantidad de elementos que ha tomado el marxismo, pero no justamente el estadio del espejo. El estadio del espejo significa que cuando el humano, a diferencia del animal, el animal se acerca al espejo, el espejo rebota su imagen y él se aleja. Él no puede identificarse al espejo. No hay una identificación del animal, él se aleja. En cambio, el ser parlante, anticipado por el lenguaje, se acerca y lo que siente es que hay ahí un desconocimiento. Un desconocimiento que él tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque él nace de una posición absolutamente inerme. El ser que habla nace absolutamente inerme y necesita mucho más tiempo que los animales para madurar, y por eso tiene una dependencia radical del otro. Es una dependencia, una inermidad lo que lo obliga a la identificación con el otro. Es porque no puedo ser solo, que necesito del otro, y por lo tanto tengo que precipitarme a la identificación. Ahora bien, eso no hace nacer efectivamente esa compasión por el otro, esa cordialidad por el otro, del cual la verdad no tenemos grandes noticias. Tenemos más noticias de la agresividad, tenemos más noticias del rechazo, tenemos más noticias del no querer, de la necesidad del otro. Y es a partir de esa posición, digamos, de esa posición donde tenemos que ceder desde esa inermidad a una aceptación del otro, a una necesidad del otro. Y entonces surge el sentimiento del amor. El amor es ceder esa agresividad, y el amor nace de la inermidad, no nace de la potencia, nace de la necesidad del otro. Y nosotros tenemos en ese sentido, quiero tomar entonces en ese sentido algo que parece raro, que es el profundo agradecimiento, no puedo decir exactamente amor, que siento por Cristina y por Néstor, por haber sacado un estado inerme, un estado raquítico, un estado olvidado, y llevarlo a este momento de dignidad, de soberanía nacional. Sobre este fondo me parece que tenemos que discutir también nuestra carta. Nuestra carta tiene que partir, me parece a mí, de este punto. Y de este punto podemos enunciar todo lo que se nos ocurre, todo lo que hace falta, todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos revitalizar, transformar, modificar, incluir. ¿Por qué? Porque no hay ningún obstáculo entre ser profundamente críticos, profundamente enunciadores de diferencia, y a la vez estar completamente de acuerdo e inclusive participar de este gobierno. Esto no es una diferencia, esta es una necesidad interna a esa frase de Cristina con la cual ella cierra su discurso en el patio, cuando le dice: a la izquierda nuestra solo está la pared. Quizá homologando de esa manera un homenaje al cumpleaños 88 del comandante Fidel Castro. Compañeros, esto es lo que me parece, y así termino. Gracias.